Exactamente, bueno, esa es la pregunta que nos planteamos en este informe. Estuvimos hablando días atrás sobre si el proyecto Neptuno implicaba o no la privatización del agua, como plantearon diferentes actores sociales y políticos. Recordemos, se trata de esta planta potabilizadora de agua, construirse en el departamento de San José para abastecer Montevideo y la zona metropolitana, una iniciativa presentada por un consorcio de empresas privadas, SACEM, Verques, Ciemsa y FAST, y que es una inversión de casi 250 millones de dólares. Por eso es tan importante hablar de este proyecto, porque implica nada más y nada menos que el recurso del agua y también una importante inversión que hace el Estado en última instancia, más allá de que se trate de una financiación privada. Bueno, esta interrogante de si es la mejor alternativa la va a tener que responder también el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que fue convocado por la Cámara de Diputados al Parlamento a dar explicaciones, así que ahí van a surgir seguramente nuevos elementos, pero las autoridades ya han defendido este proyecto que, bueno, tiene el nombre del dios romano, Neptuno, el dios del agua y de los mares. Lo que sí hay un consenso, o este proyecto parte de un consenso, que es la necesidad de generar más agua potable. ¿Por qué? Porque crece la demanda y la planta de aguas corrientes que está ahora en el departamento de Canelones y toma agua del río Santa Lucía no da abasto. De hecho, en algunos momentos del año y en algunas regiones ya hay problemas de abastecimiento. Vamos a compartir un mapa en donde vemos la ubicación justamente de lo que es esta planta. Como vemos, planta de OCE, de aguas corrientes, que ya está instalada y funcionando y dando abastecimiento a Montevideo y zona metropolitana, que es allí donde vivimos el 60% de la población, pero como decía, la demanda aumenta año a año y además la calidad del agua que llega a las plantas está deteriorada ahí. Así que bueno, este es un problema que se puede llegar a agravar. El tema es si este proyecto Neptuno, ahora lo vemos localizado también en el mapa, va a tomar agua del Río de la Plata, no ya del río Santa Lucía. A ver si lo podemos ver en pantalla, el proyecto Neptuno ahí en Arasatí. Bueno, si esta opción es la mejor, la más indicada para justamente responder, ahí lo vemos, el problema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque las autoridades anteriores de la administración pasada, bueno, ya venían trabajando en una alternativa que era generar un embalse y una represa en el arroyo Casupá, a ver si lo podemos ver, en el departamento de Florida, una inversión menor de 80 millones de dólares y bueno, ahí hay diferentes visiones con respecto a cuál alternativa es la más adecuada. Vamos a escuchar lo que decía el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, respecto a Neptuno y a Casupá. Uruguay no puede, sobre todo su área metropolitana, no pueden depender de una sola fuente como tienen hoy y una planta que ha cumplido heroicamente su labor de proveer de agua a Montevideo, pero que es un riesgo cada vez mayor la dependencia solamente de esa planta. O sea que necesitamos una fuente alternativa. Eso nos plantea este proyecto, que la toma del Río de la Plata, una fuente alternativa que además va a generar una mejora ambiental en el propio río Santa Lucía, al bajar la presión que tiene hoy para extraer agua para Montevideo. Casupá es la misma cuenca de Santa Lucía. No quiere decir tampoco que se postergue el proyecto o que se abandone el proyecto de Casupá. Casupá seguramente el monto que se había estimado en un principio iba a quedar muy chico, porque eso solamente abarcaba la presa de Casupá y no tenía en cuenta las necesarias reformas e inversiones en la planta de aguas corrientes, que al recibir más agua iba a requerir una ampliación a su vez como la línea de bombeo. O sea que de alguna manera ahí iba seguramente el presupuesto original de Casupá iba a ser el doble para que ese proyecto terminara proveyendo de agua a Montevideo. Bueno, y el gobierno, justamente ya que escuchábamos al subsecretario de Ambiente, decidió contratar una empresa que es israelí para evaluar este proyecto Neptuno.
Exactamente, esta compañía israelí hizo diferentes consideraciones respecto de este proyecto, pero me gustaría destacar una que es el tema de la salinidad y los eventos de salinidad que suceden en el Río de la Plata y cómo puede llegar a afectar esto la producción de agua potable. De hecho, este es uno de los argumentos que técnicos y la oposición política sustentan para rechazar lo que es este proyecto. Esta empresa destacó la necesidad de generar reservorios de agua para mezclar con el agua que se distribuye en las cañerías y así bajar lo que es la salinidad. Vamos a escuchar ahora a Edgardo Ortuño, quien es representante por el Frente Amplio en el directorio de OCE. Cuando se estudiaron todas las alternativas, todas descartaron el Río de la Plata como fuente por los problemas de la salinidad alta en niveles no admisibles para su potabilización. Y justamente en los estudios de este proyecto Neptuno se ha comprobado que solo en este verano tuvimos 86 días de salinidad que hubieran significado que la planta no hubiera podido producir. Por lo tanto, crearon como alternativa, y estas son las dificultades que tiene el Río de la Plata en su calidad, la construcción de una laguna artificial, de una reserva de agua dulce, donde poder abastecer a la planta en casos cuando el río tiene salinidad en esos niveles tan importantes. Y ahora se está planteando eliminar. Por lo tanto, si esto es así, invertiremos millones y millones de dólares en un proyecto que no va a solucionar nada, porque no la vamos a poder tener disponible produciendo agua potable cuando la necesitamos, que es en verano. Proyecto a proyecto, el proyecto de Casupá sale menos de la mitad en lo que es la obra de construcción. Venimos preguntando hace meses dónde están los estudios serios, científicos, de ingeniería, que sustenten lo que afirma el gobierno de que saldría más Casupá, y no han aparecido, no hay, en OCE no existen. Para el cierre, Mariana, ¿se consultó a la academia para desarrollar el proyecto? Bueno, justamente nosotros estuvimos conversando con diferentes fuentes académicas y destacaban la necesidad de que más actores que han estudiado estos temas estén en esta discusión que todavía no está saldada. Estuve conversando con Luis Aubriot, quien es doctor en biología y también investigador de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, y Aubriot decía que el tema del Río de la Plata, o sea, en el Río de la Plata hay cianobacterias, son estas algas tóxicas que afectan a los humanos, y que por ese motivo entendía que, bueno, el proyecto Neptuno no era la opción quizá más favorable, si bien dijo que en Casupá un embalse genera las condiciones para que justamente haya cianobacterias, pero era un ecosistema podría ser, ¿no?, de generarse este embalse más controlado, no así un río sobre el que no se puede tener mucho control. De todas maneras, también habló de otras alternativas, como de aumentar embalses, la cota de embalses ya existentes para, bueno, generar más volumen en lo que es el Santa Lucía y poder potabilizar más agua. Pero quisiera cerrar con una reflexión que hacía Aubriot, porque todo esto parte de un aumento de la demanda, como dijimos, ¿no? Entonces, Aubriot decía, bueno, es necesario también cuestionarse o problematizarse cómo consumimos el agua potable por parte de la industria, pero también por parte de los particulares. Aquí él ponía los ejemplos: se lavan autos con agua potable, se tira la cisterna y se utiliza agua potable en muchísimas casas. Entonces, bueno, él decía, es interesante también problematizar y cuidar más ya desde el consumo, además de arreglar las tuberías. Se pierde más de la mitad del agua potable por las diferentes cañerías de OCE que están en mal estado, y sobre esto también están trabajando las autoridades, así que veremos qué pasa al respecto. Bien, muy interesante, Mariana, muchas gracias. Cerramos la columna, ¿no? Cerramos la columna.